Hizo mal su trabajo, no quiso ayudar a mi abuelo a solucionar el problema, y ahora mi abuelo es el jefe. Para empezar, un poco de contexto, mi familia emigró a Estados Unidos en la década de 1880, y se estableció en Nebraska. Fuimos agricultores durante los primeros 80 años, más o menos, pero en la década de 1960, mi bisabuela decidió que iba a vender toda la granja antes de morir, y les daría a sus 3 hijos un tercio del dinero por herencia cuando falleciera. Cuando heredaron el dinero de la granja, mi abuelo decidió que básicamente dejaría reposar ese dinero hasta que se retirara del ejército. En 1971 se tuvo que ir a Vietnam para su segundo y último despliegue. Al final de su despliegue regresó a Nebraska y se retiró después de 22 años en el servicio. En ese momento, después de retirarse, mi abuelo tenía una vieja camioneta Chevy, y estaba llevando a cabo un negocio de concreto con el dinero que había obtenido de la herencia de la bisabuela. De este tiempo, el motor de su camión explotó. Abran paso, tengo un roble que plantar en el baño. Claro, hijo, no hay problema, pero intenta no demorarte mucho, también tengo que entrar. Hijo, ¿pero qué rayos comiste? Eso no es normal. Espera, huele a quemado. Oh no, es mi camión, no. Mi abuelo estaba muy ocupado, por eso quería ser más cuidadoso con su camión, así que se compró el motor con el que quería reemplazar el anterior, lo que sería una muy buena mejora. Mi abuelo fue al único taller de la ciudad y les preguntó si estarían dispuestos a poner el motor en el camión. Acordaron un precio y le dijeron que regresara en una semana más o menos. Una semana después, mi abuelo regresó y recogió la camioneta. Él admite que se sintió como un tonto por no verificar si el trabajo estaba bien hecho, pero asumió que, como era el hijo de su amigo, el hijo lo haría bien. Bueno, mi abuelo por fin había abierto su negocio de concreto, y llegaba el momento de su primer cambio de aceite. Esto es aproximadamente 4 meses después de que recuperara el motor de su camión. Mientras hacía el cambio de aceite, se dio cuenta de que el motor que había comprado no era el que había pedido. Este era un motor más pequeño. Ya que él estaba súper ocupado, se enojó hasta el cielo, como le gustaba decir a mi abuela. Así que se precipita al garaje y empieza a hablar con él, el dueño de la gasolinera. Él se negaba a hacer algún cambio, ya que supuestamente había hecho bien su trabajo. Seguía diciendo que hizo lo que le dijeron y que no debería haberle llevado 4 meses darse cuenta del error. Mi abuelo le decía a él que debe hacer lo correcto, pero seguía negándose a cooperar. Es importante tener en cuenta que este es un pueblo pequeño, los contratos escritos y otras cosas por el estilo no se llevan a cabo con frecuencia. En este lugar tu valor es tu palabra. Mi abuelo le dice a él que se arrepentirá de no cooperar, él se ríe y le dice que salga de su tienda. Entonces, mi abuelo va al condado y solicita el registro de quién es el propietario de esa gasolinera. Resultaba que era un viejo amigo de la familia llamado Harold. Mi abuelo pasa por la casa de Harold, y comienza a preguntar sobre el trato comercial que Harold tiene con él. Este le dice que él le alquila la gasolinera. Mi abuelo le pregunta a Harold cómo iba todo en general, y le confiesa que él no ha pagado el alquiler en 2 meses. A lo que mi abuelo pregunta: ¿tienes un contrato de arrendamiento por escrito con él? A lo que Harold dice: no, seguro que no. ¿Y si te compro la gasolinera? Harold no estaba completamente de acuerdo con la idea, pero mi abuelo le dio un punto fuerte, no podía negárselo. Él no estaba pagando el alquiler. En esos momentos Harold ya no tenía mucho interés en ser el propietario, y mi abuelo tenía el dinero en efectivo suficiente para comprar el lugar. Harold sentía que algo estaba pasando, entonces le preguntó a mi abuelo: ¿él te hizo algo? ¿Te ves muy interesado en la gasolinera? ¿No estás muy ocupado con ese asunto tuyo sobre el concreto? Entonces mi abuelo le contó la historia a Harold. Mi abuelo también mencionó que tenía un hijo, quien era mi padre, que necesitaba un trabajito para hacer. Que estaría feliz de comprarle todo el edificio a Harold por un precio justo, y lo que sucediera después de eso sería asunto de mi papá. También es importante tener en cuenta que, cuando Harold decidió alquilar este negocio a él, en ese trato estaban todos los equipos y herramientas que Harold había adquirido a lo largo de los años, por lo que pertenecían al edificio. Entonces Harold y mi abuelo llegaron a un número que ambos acordaron. Unos días después, mi abuelo le pagó a Harold en efectivo la totalidad del negocio.
Para prevenir futuros problemas, se llevó a cabo el papeleo necesario, lo que ahora hacía a mi abuelo el orgulloso propietario de una gasolinera y un taller de mecánica. En ese momento, mi abuelo llamó al alguacil local, que era un amigo suyo que tuvo en la escuela secundaria, y le pidió que lo acompañara para darle la noticia a él. Estaban entrando en la gasolinera, pero antes de que pudieran decir cualquier cosa, él dijo: Ya te lo dije, no te engañé. A lo que mi abuelo contesta: No estoy aquí por lo de mi camión, estoy aquí para despedirte. Earl, atónito y con una mirada de confusión en su rostro, dice: Eso no tiene sentido, no puedes despedirme, soy dueño de este negocio. Mi abuelo le muestra el título que daba veracidad de que él era el actual dueño del lugar, y dice: Ahora soy el dueño de este edificio. Pero yo conseguí un trato con Harold. ¿Sí? ¿Estás seguro de eso? ¿Tienes un contrato de arrendamiento? Bueno. No, la verdad. En ese caso, vas a tener que recoger tus cosas y marcharte. Él estaba furioso. Recogió su caja de herramientas y salió corriendo del lugar. Mi abuelo terminó contratando al mecánico, que ocasionalmente trabajaba en los camiones, en su negocio de concreto. Logró que mi tía y mi abuela manejaran la estación de servicio a tiempo completo, y que mi papá trabajara allí después de la escuela. Fuimos dueños de esa gasolinera durante 25 años antes de que mi abuelo se lo vendiera a otra persona. Fin.